Bueno, el tema a explicar es la programación dinámica determinística. En la introducción, la programación dinámica fue desarrollada por Richard Bellman y Dan Singh en 1957. Inicialmente a la programación dinámica se le denominó programación lineal, estocástica o problemas de programación lineal con incertidumbre. La programación dinámica determina la solución óptima de un problema de n variables, descomponiéndolo en n etapas, y cada etapa incluye un subproblema de una sola variable. La principal contribución de la programación dinámica es el principio de optimalidad, el cual establece que una política óptima consiste de subpolíticas óptimas. ¿Qué es la programación dinámica? La programación dinámica es una técnica que permite la resolución de problemas que tratan de alcanzar determinados fines a través de una serie de etapas o fases compuestas en diversos estados. De estos es necesario hacer una elección de tal manera que se alcance la máxima efectividad. También podemos decir que es una técnica matemática que trata con la optimización de procesos, y la optimización se realiza por fases. La programación dinámica también es un método para reducir el tiempo de ejecución de un algoritmo mediante la utilización de subproblemas superpuestos y superestructuras óptimas. El diseño de algoritmo de una programación dinámica consta de los siguientes pasos. El primer paso es el planteamiento de la solución como una sucesión de decisiones y la verificación de que éste cumple el principio óptimo. El segundo paso es la definición recursiva de la solución. El tercer paso es el cálculo del valor de la solución óptima mediante una tabla en donde se almacenan soluciones a problemas parciales para reutilizar los cálculos. Y el paso 4 es la construcción de la solución óptima haciendo uso de la información contenida en la tabla anterior. En un problema de programación dinámica, una serie de decisiones se deben tomar en una secuencia dada. Cuando esto se cumple, una política óptima se debe perseguir. No importa cuáles fueron los estados y las decisiones iniciales. Las decisiones restantes constituirán una política óptima con respecto al estado resultante de la primera decisión. La programación dinámica determinística, en este caso, se profundiza sobre el enfoque de programación dinámica. En los problemas determinísticos, en donde el estado en la siguiente etapa está completamente determinado por el estado y la política de decisión de la etapa actual. Los elementos que intervienen en un problema de programación dinámica son las etapas, los estados, la política y la subpolítica. Las etapas se puede definir como cada uno de los pasos que se deben seguir para llegar al objetivo. Las etapas son representadas por las líneas discontinuas que se observan en el gráfico. Los estados son las diversas condiciones posibles en las que el sistema podría estar en esa etapa del problema. Esta se representa por los círculos. La política es cualquiera de los caminos que llevan de la primera a la última etapa, y la subpolítica es un subconjunto de la política. Las características comunes de los problemas de programación dinámica. El problema original de las n variables de decisión se pueden dividir en n etapas con una decisión por tomar en cada etapa. Cada etapa tiene un número de estados asociados a ella. La decisión tomada en una etapa conduce a cierto estado en la etapa siguiente anterior. Dado
Dado el estado actual, la decisión óptima para cada uno de los estados restantes no depende de las decisiones o las etapas previas. Existe una relación recursiva que identifica la decisión óptima para la etapa I, dado que la etapa I-1 es la recursión hacia adelante o la etapa I+1, la recursión hacia atrás, ha sido resuelta. La etapa final debe ser resoluble sin hacer referencias a las siguientes etapas. A continuación va a continuar mi compañero. Características comunes de los problemas de programación determinada. Las características de la programación dinámica se emplean para formular e identificar la estructura de los problemas de este tipo. A continuación se presentarán estas características básicas que distinguen a los problemas de programación dinámica. El problema se puede dividir en etapas que requieren una política de decisión en cada una de ellas, en muchos problemas de programación dinámica. La etapa es la cantidad de tiempo que pasa desde el inicio del problema. En ciertos casos no se necesitan decisiones en cada etapa. Cada etapa tiene un cierto número de estados asociados a ella. Por estado se entiende la información que se necesita en cualquier etapa para tomar una decisión óptima. El efecto de la política de decisión en cada etapa es transformar el estado actual en un estado asociado con la siguiente etapa, tal vez de acuerdo a una distribución de probabilidad. Siguiente, por favor. El procedimiento de solución está diseñado para encontrar una política óptima para el problema completo, es decir, una receta para las decisiones de la política óptima en cada etapa para cada uno de los estados posibles. Dado el estado actual, una política óptima para las etapas restantes es independiente de la política adoptada en etapas anteriores. En general, en los problemas PD o programación dinámica, el conocimiento del estado actual del sistema expresa toda la información sobre su comportamiento anterior y esta información es necesario para determinar la política óptima de ahí en adelante. El procedimiento de la solución se inicia al encontrar la política óptima para la última etapa. La política óptima para la última etapa prescribe la política de decisión para cada estado posible en esa etapa. Siguiente. Gracias. Se dispone de una relación recursiva que indica la política óptima para la etapa dada a política óptima para la etapa n+1. A pesar de esta característica, los problemas que pueden ser atacados con la PD o programación dinámica tienen otras dos propiedades adicionales. Solo un número reducido de variables se debe conocer en cualquier etapa con el fin de describir al problema. En efecto, los problemas de la PD o de programación dinámica se caracterizan por la dependencia de los resultados derivados de decisiones sobre un número reducido de variables. El resultado de una decisión en cualquier etapa altera los valores numéricos de un número reducido de variables relevantes al problema. La decisión actual ni incrementa ni decrementa el número de factores sobre los cuales depende el resultado. Siguiente, por favor. Así que nos preguntamos, ¿qué es la programación dinámica probabilística? Es una programación en la cual el estado de la siguiente etapa no está determinada por completo por el estado y la política de decisión de la etapa actual. En su lugar existe una distribución de probabilidad para determinar cuál será el siguiente estado. En la programación dinámica probabilística, el estado en la etapa siguiente no queda completamente determinado por el estado y la decisión de la subpolítica en el actual, sino porque existe una distribución de probabilidad para lo que sería el estado siguiente. Gráficamente tenemos que la F sub n es decisión de X sub n y hay varias flechas que dicen ser P1, P2, Pn.
donde n es el número de estados posibles de la etapa y P1, P2 es la distribución de probabilidad de lo que será el estado. Y C1, C2, Cn es la contribución resultante de la fusión objetiva. Siguiente, por favor. Bien, aplicaciones. Algunas de las aplicaciones de programación dinámica determinística son modelo de volumen, carga, mochila, modelo del tamaño de la fuerza de trabajo, modelo de la asignación de recursos, modelo de inversión y modelo de inventarios. A continuación va a continuar mi compañero con los ejemplos. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, yo voy a dar un ejemplo. Un barco de 4 toneladas es cargado con uno más de 3 artículos. La tabla siguiente muestra el peso unitario, P sub n en toneladas y el ingreso por unidad, que está en miles de dólares por el artículo n. Y nos pide hallar cómo se debe cargar el barco para maximizar los ingresos totales. Siguiente, por favor. Tener en cuenta que el barco puede cargar estos artículos en cualquier orden. Además, como el peso unitario y el peso permisible son enteros, las variables deben ser enteras, es decir, que no puede ser 2.5, 1.5, etc. En la solución debemos encontrar las etapas, el estado y la decisión, que son claves en la programación determinística. Las etapas son el número de artículos, así que tendremos 3 etapas. El estado es el estado de disponibilidad. El estado es la capacidad del barco, que es S sub n. La decisión es cuántos artículos podemos llevar de cada artículo. De tipo 1, 2, 3 va a ser X sub n. Eso se decide cada una de las etapas. Siguiente página, por favor. Empezamos en la etapa 3 con el artículo número 3. Suponiendo que tenemos una disponibilidad de 0, 1, 2, 3 y 4 que vemos a la izquierda, dependiendo cómo se haya decidido las etapas anteriores, esta tabla es la decisión final. Entonces la función de ingresos sería 14 por número de artículos del tipo 3 y ese sería el ingreso que generaría. Es la función que vemos f sub 3 entre paréntesis S sub 3 por X sub 3 es igual a 14X sub 3. Tenemos las decisiones si llevamos 1, 2, 3 y 4. Como ve, X es igual a 0, X sub 3 es igual a 1, X sub 3 es igual a 2. Esas son las decisiones. Acá se va a escoger el mayor, el óptimo, es decir, el mayor de estas filas. Y la decisión que se toma para que surja ese mayor, tenemos la anterior tabla que les mostré al principio para guiarnos. Empezamos con el artículo 3. Suponemos que en la etapa anterior nos quedó 0. Al quedarnos 0, nuestra única opción es quedarnos 0, porque ya no hay disponibilidad y el ingreso va a ser 0. Podemos decir 14 por 0 es igual a 0. Y suponiendo que la disponibilidad es, y en las otras ya no va a haber, en la X 1, 2, 3, 4, en 0 no va a haber. Suponiendo que la disponibilidad es 1 tonelada, no hay opciones que lleve, ninguna nos generaría. Como puede 14 por 0 es 0. La otra opción es que llevemos 1 y generaría el ingreso de 14,000. Como podemos ver, 14 por 1 es igual a 14. Ya no podemos llevar 2, 3 y 4 porque solo hay disponibilidad de 1 tonelada. Y el mayor óptimo entre 14 y 0 sería 14, que está en el X sub 3 en el 1. Suponemos que tenemos de disponibilidad 2 toneladas. Podemos llevar 0, 1 o 2, ya que el peso es 1 tonelada. Si llevamos 0, el ingreso será 0.
como se puede, 14 por 0 es igual a 0 en el 2. Si llevamos 1, el ingreso será 14. Si llevamos 2, el ingreso será 28. Ya no podemos 3 y 4. El óptimo de esos 3 es 28.000 y será cuando llevemos 2 artículos del tipo 3. Suponiendo que la disponibilidad es de 3 toneladas, podemos llevar 0, 1, 2 y 3, como se ve en la tabla. Suponiendo que llevamos 1, primero llevaremos 0, que es 14 por 0 es 0, y luego que es 1 será 14. Si llevamos 2 es 28, si llevamos 3 es 28, si llevamos 2 es 28, si llevamos 1 es 14, y si llevamos 3 es 42.000. En estos, el más óptimo de esos 4 es 42.000, cuando llevamos 3 del tipo 3. Suponiendo que la disponibilidad es 4, si llevamos 0 es 0, si llevamos 1 el ingreso es 14, si llevamos 2 es 28, si llevamos 3 es 42, y si llevamos 4 es 56, donde vemos que el mayor de esos 5 es el 56.000, y sucede cuando llevamos 4 del tipo 3. Ya que tenemos acá la solución óptima, pasamos a la etapa 2. Siguiente, por favor. En la etapa 2 trabajamos el artículo 2, que pesa 3 toneladas, como se ve en la tabla del medio. Y genera 47.000. La función sería 47.000 por la función que llevaremos acá, más el óptimo de f sub 3 cuando la disponibilidad es s sub 2 menos 3 por lo que llevaremos por x sub 2. Entonces, si suponemos que la disponibilidad es 0, tenemos la función de llevar 0 es 0, como vemos 47 por 0 es 0 más 0 sería 0, y el óptimo va a ser 0. Suponiendo que la disponibilidad es 1 y que decidimos llevar 0, será 47 por 0 más 14 es igual a 14, porque sobra una tonelada y esta tonelada sacamos de la etapa 3, que genera un ingreso de 14.000, y si sumamos sale 14.000. Y no podemos llevar 1 porque el peso es de 3 toneladas y solo tenemos 1 tonelada. Suponiendo que la disponibilidad es de 2 y decidimos llevar 0, pues será 0, como se ve en la tabla, 47 por 0 es más 28 es igual a 28. Por la anterior tabla y sale 28.000. No podemos llevar 1 porque es de 3 toneladas y tenemos 2. Y ahora, suponiendo que la disponibilidad es de 3, tenemos la opción de llevar 0. Será 47 por 0 más 42, que es igual a 42. Y si llevamos 1, que pesa 3 toneladas, multiplicamos 47 por 1 más 0 es igual a 47. Y el mayor ingreso entre 42 y 47 es 47. Suponiendo que la disponibilidad es 4, tenemos dos opciones de llevar 0 y 1, ya que el peso es de 3 toneladas y tenemos 4 disponibles. Entonces sería 47 por 0 más 56 es igual a 56. Como sobra, vemos la anterior etapa y sería de 56. Y sumamos, y en ese caso que llevemos 1, supongamos que llevemos 1, sería 47 por 1 más 14 igual a 61. Y viendo entre las dos, la función más óptima es el 61. Como ya tenemos las dos etapas,
trabajamos en el 1. Y trabajamos con la función de 31.000, como se ve como pueden ver, el artículo 1 es igual a, tiene peso 2 y $31.000, que sería el costo por la cantidad del tipo 1. El F2 va a ser el óptimo de la disponibilidad que haya en 1 menos lo que se va a ocupar en la etapa 1, o sea, 2, que es el peso por el número de artículos que se llevará, y mi disponibilidad quedaría para la etapa 2. Como tenemos disponibilidad al inicio, siempre se tendrá 4 toneladas. Y bueno, empecemos con la etapa 1. Si llevamos un artículo, si llevamos 0, sería 31 por 0, sacando de la anterior tabla 61 es igual a 61. Si llevamos 1, un artículo, vamos a tener que reemplazar y sería 31 por 1 más el óptimo 2, porque es 28 igual a 59. Si llevamos 2 sería 31 por 2 más 0, que vemos en la anterior tabla que es. Y sacando todo eso, viendo todas las etapas, para obtener la solución óptima se observa que el máximo ingreso generado es en la etapa 1, es decir, $62.000. Se produce cuando se decide llevar 2 unidades del artículo 1. Esto mi compañero va a seguir. Ejemplo número 2. En este problema vamos a trabajar un modelo de la ruta más corta para la programación dinámica. Para este tipo de ejercicio, lo que generalmente se requiere buscar es minimizar las distancias, los costos, los tiempos que podrían demorar en conectarse un origen y un destino. Vamos a utilizar el problema del viajero, como dice en este problema. El viajero desea ir de la ciudad 1 a la ciudad 8 por el camino más corto. Cada nodo nos representa los círculos que ven, ciudad, y las distancias que pueden ser en kilómetros al destino final. La función recursiva que vamos a utilizar aquí va a ser retorno, costo, distancia de la etapa K, más el óptimo anterior. Esta función recursiva es para poder subdividir el problema. Siguiente, por favor. Para poder plantear el problema del estado final al estado inicial, es decir, que el origen SK, el variable de estado K que refleja en el punto nos encontramos en la etapa K. El destino de K, variable de decisión K, que refleja al punto que nos dirigimos en la etapa K. Ahora lo que necesitamos es subdividir en cantidades de etapas. Cada etapa va a ser una intersección que se estaría presentando entre los nodos que tengo, que puede ser en origen o destino. Mi modelo de este problema va a ser 3 etapas. La primera etapa, como se ve en la imagen, tenemos una intersección que el nodo 3, el nodo 6, el nodo 7 se convierten en orígenes y el destino es el nodo 8. Todos van dirigidos al nodo 8. Y S1 es el origen y D1 es el destino. Como tenemos un solo nodo, encontramos de nodo 3 al nodo 8, tenemos la distancia 18.
más el óptimo. Óptimo, ¿cuánto vale en esta etapa? Vale 0, porque no tenemos del anterior. Estamos comenzando con la etapa 1, como se ve en esta gráfica. Nodo 3 al nodo 8 tenemos la distancia 18, más el 0 nos da 18. Del nodo 6 al nodo 8 nos da la distancia 40, más el óptimo, que es 0, nos da 40. Del nodo 7 al nodo 8, el valor de la distancia nos da 9. 9 más el óptimo, que es 0, nos da 9. El óptimo es el valor mínimo, porque estamos encontrando valor mínimo, la distancia mínima. Por lo tanto, se pone de 18, 18, 40, 40, 9, 9, porque no tenemos un nodo, solo tenemos un solo nodo. El destino. El destino en esta columna es el que viene de ir del nodo 8. Siguiente, por favor. En la etapa 2, como vemos en la etapa 2, en la imagen, los orígenes se convierten en el nodo 2, el nodo 4, el nodo 5. Y los destinos serían el nodo 3, el nodo 6, el nodo 7. Se realiza el mismo procedimiento. Del nodo 3 del nodo 2 al nodo 3 nos da el valor de la distancia 10, más el óptimo anterior de 3, que se ve en la primera etapa, en la primera tabla, que es 18. Sumados nos dan 28. Del nodo 2 al nodo 6 no nos da el valor. Por lo tanto, se queda la casilla vacía. Del nodo 2 al nodo 7 tampoco no nos da. Por lo tanto, se queda igual casilla vacía. Del nodo 4 al nodo 3 nos da el valor que es la distancia 20. 20 más el óptimo anterior de 3, que es 18, sumados 38. Del nodo 4 al nodo 3 nos da el valor, del nodo 4 al nodo 6 nos da el valor 9, más el óptimo anterior de 6, que sería 40. Sumados nos dan 49. Del nodo 4 al nodo 7 no nos dan el valor, por lo tanto se queda la casilla vacía. Del nodo 5 al nodo 3 tampoco no nos da, por lo tanto se queda igual casilla vacía. Del nodo 5 al nodo 6 nos da el valor de la distancia, que sería 4, más el óptimo anterior de 6, que es 40, sumados 44. Del nodo 5 al nodo 6, al nodo 7, tenemos el valor que es 15, sumado sería 15 más 9, 24. El óptimo, como hemos dicho, el óptimo se pone el valor mínimo. De la fila 2 es el 28. El mínimo de la fila 3 es el 38. El mínimo valor de la fila 4 es 24. Y el destino se pone en qué nodo está. El 28 está en el nodo 3. El 38 está en el nodo 3. El 24 está en el nodo 7. Es valores lo que representa en esta columna. Siguiente. La etapa 3. Como vemos en la etapa 3, solo tenemos un solo origen, que es 1. Hacemos el mismo procedimiento. Del nodo 1 al nodo 2 tenemos la distancia 7 más el óptimo anterior de 2, que es 28, que se ve en la etapa 2.
sumados 35. Del nodo 1 al nodo 4 nos da la distancia 24, más el óptimo anterior de 4 es 38, más nos da 63. Del nodo 1 al nodo 5, el valor de la distancia nos da 5, más el óptimo anterior de 5, que se ve igual en la etapa 2, que es 24, sumados 29. De la misma forma, el óptimo se pone el valor mínimo, que sería de los 3, 29. ¿En qué nodo? En nodo número 5. Para poder resumir el breve de las 3 tablas, de las 3 etapas que hemos realizado, mencionamos las últimas, con la última tabla. Del nodo 1 al nodo 5 tenemos el valor 5. Del nodo 5 al nodo 7, que está en la etapa 2, tenemos el valor. Del nodo 7 al nodo 8, que se encuentra en la etapa 1, tenemos el valor 9. Sumados, total sería la distancia recorrida del viajero en este problema. Sumados, 9 más 15 más 9 sería 29 kilómetros. Eso sería, Inge, todo.